Hello, everybody. Welcome to Almería. Soy Will y os deseo un feliz Día de la Reforma 2025. Alabamos al Señor por los 5 puntos de nuestra teología protestante, las 5 solas, y seguramente unos cuantos tendréis la lista memorizada. Amén. Sola Escritura, sola gratia, solus Christus, sola fide y soli Deo gloria. Amén. Hoy seguimos con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. El título general es La Guerra Justa. Y este documento es un documento protestante, es un documento reformado. Los redactores del documento eran amantes de las 5 solas. Hoy vamos a dividir esta sesión en 2 puntos que están ahí en la pantalla también. Número 1, los cargos de autoridad. Quiero defender aquí la idea de que es lícito que un cristiano ocupe un puesto de autoridad sociopolítica, que uno puede ser un presidente para la gloria de Dios, un alcalde para la gloria de Dios. Bueno, os hacéis la idea, ¿verdad? Y segundo punto, la guerra. Concretamente aquí defenderemos la idea de que hay tal cosa como una guerra justa. La Biblia cree en la legítima defensa y veremos también que a nivel nacional hay momentos, hay ocasiones muy serias cuando se puede dar una guerra justa. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar por el primer punto. Como siempre, ahí está el texto correspondiente, hablando en primer lugar de los cargos de autoridad. Y aquí queremos enseñar ese principio de que sí, un cristiano, según el llamamiento de Dios, la vocación de Dios sobre su vida, puede aceptar un puesto de autoridad civil. Leo, dice, Confesión de Londres, capítulo 24.2. Es lícito que los cristianos acepten y ejerzan el cargo de autoridad civil cuando sean llamados a ello, en cuya administración deben preservar especialmente la justicia y la paz conforme a las leyes que sean sanas de cada reino y estado. Así que la primera parte es lícito, legítimo que los cristianos acepten el cargo de autoridad civil. Bueno, estamos en capítulo 24 de la Confesión de Londres. El tema es las autoridades civiles, y hemos establecido que estas autoridades fueron puestas por Dios. Entonces, ya que Dios es el creador del Estado, ya que Dios ha puesto los poderes que hay, es perfectamente lícito que los hijos de Dios acepten puestos de responsabilidad en el liderazgo sociopolítico. Un cristiano sí puede ocupar un puesto de autoridad civil. Necesitamos comprender que no hay ningún oficio que sea intrínsecamente más puro o más santo que otro. Tendemos a pensar en un pastor evangélico como más santificado que un, digamos, alcalde. Pero realmente, a la luz de la palabra de Dios, todos los oficios son dignos delante del Señor. Así que un alcalde puede ir a su lugar de trabajo desempeñando esta autoridad civil que le ha sido encomendada, y él puede, para la gloria de Dios, trabajar y servir la causa del Señor. Así que sí, por supuesto, el pastor que está ahí predicando la palabra de Dios domingo tras domingo, que está sirviendo la causa de Cristo, por supuesto, está haciendo las cosas bien, amén. Pero el alcalde, el juez, la persona que sea, que sale de su casa, yendo a su lugar de trabajo, esforzándose para hacer las cosas bien, esta persona está glorificando al Señor. Claro, siempre y cuando estemos hablando de una persona nacida de nuevo, una persona ya cristiana. De hecho, en el siglo XVI, y que estamos con el tema de la Reforma, Martín Lutero defendió el sacerdocio universal de los creyentes. Todos los cristianos somos sacerdotes. Así que hagamos lo que hagamos, debemos glorificar al Señor. Por tanto, si tú estás en el ministerio pastoral y estás predicando la palabra de Dios, amas al pueblo del Señor, estás orando por la gracia de Dios, aleluya, gloria al Señor,
Dios está siendo glorificado. Pero si tú trabajas en cualquier contexto público, más allá de la esfera de la iglesia, y estás haciendo todo bien para la gloria del Señor, Dios el Padre está siendo glorificado en ti. Tú estás glorificando el nombre del Señor. Así que hay que entender esto. No hay ningún trabajo que sea más santo, no hay ningún trabajo que sea más pecaminoso que otro. Todos los oficios son dignos delante del Señor. Y el Espíritu del Señor dice a los trabajadores, Efesios 6, 5 al 7, siervos, o podemos ahí poner la palabra trabajadores, obedeced a vuestros jefes terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar al hombre, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Interesantemente, Pablo aquí está compartiendo ciertos mandamientos con personas de la iglesia de Éfeso. Y él había hablado, a finales de capítulo 5, de la necesidad de andar en la llenura del Espíritu Santo. Y prosigue a aplicar esta idea de la plenitud del Espíritu Santo a los maridos, las esposas, los padres, los hijos y ahora los trabajadores. Y aquí estamos viendo cómo luce un trabajador lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hace un trabajador lleno del Señor? Pues respeta a su jefe, sus jefes, las autoridades que hay ahí en la empresa, trabaja, no sirve al ojo, ¿no? Hace las cosas bien e incluso cuando el jefe está ausente, camina según la voluntad de Dios. Es que esta persona está glorificando a Dios. Esta persona es un santo siervo del Señor. No está parado detrás del púlpito, no está exponiendo las 7 cartas, ¿no?, que hay en el libro del Apocalipsis, pero esta persona está glorificando a Dios. Dios está siendo exaltado. Y debemos entender que este principio que estoy aquí explicando se aplica al ámbito civil también. Es decir, si un cristiano recibe la posibilidad de servir al Señor como una autoridad civil, pues puede glorificar a Dios a través de su oficio. No está pecando si acepta tal cargo. Claro, lo que pasa es que en el mundo evangélico hay gente que denuncia, ¿no?, a los políticos, a los líderes sociales, ¿no?, por su corrupción, etc. Y por supuesto, todos los oficios tienen sus peligros, ¿no? Pero bueno, uno puede brillar para la gloria del Señor ocupando un puesto público. Por supuesto, habrá desafíos, tentaciones, pero si uno teme a Dios, puede hacer las cosas bien. Y pondré un par de ejemplos de la Biblia para que veáis que Dios no condena a sus siervos que trabajan en el ámbito sociopolítico con autoridad civil. Ejemplo número 1, todos vais a conocer al primer varón, su nombre es José. José en el libro de Génesis, hijo de Jacob. Y bueno, me imagino que habréis estudiado su vida. Dios lo exaltó. Es como un tipo de Cristo, ¿no? Una sombra de Jesús en el sentido que fue grandemente humillado y posteriormente exaltado a la diestra del faraón. Ahí podemos ver algo de Cristo, ¿no? Humillado, luego exaltado a la diestra de Dios Padre. Pero en cuanto a José, sabéis que él llegó a ser un tipo de primer ministro en el imperio egipcio. Y Faraón, el rey de Egipto, dice en Génesis 39:40, José, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Así que Dios aquí no recrimina a José por su puesto de autoridad, sino que Dios es quien exalta. Dios exalta a José. Así que Dios no está en contra de esa labor civil, que un cristiano puede ocupar un cargo de autoridad sociopolítica en el ámbito civil. No hay ningún problema. Ejemplo número 2, otro varón muy famoso, conocido, Daniel. Él ahora está en el imperio babilónico y sabéis que Nabucodonosor, él exaltó también a Daniel como jefe supremo de todos los sabios. De hecho, le hizo a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia. Daniel no estaba en pecado. Gracias a Dios, el Señor preparó a Daniel con el fin de desempeñar esa labor
política. No hay nada malo en trabajar como autoridad civil. Y luego, después de, Nabucodonosor, ¿no?, morir, se levanta el imperio persa y Darío, el emperador de los persas, pues él también puso a Daniel como uno de los 3 gobernadores del imperio. Es que Daniel gobernaba según la voluntad de Dios. No estaba en pecado. Dios había abierto esa puerta, como hizo con José en Egipto, y ahora usa a Daniel en el imperio babilónico y en el imperio persa. Es verdad que los enemigos de Daniel intentaron prenderle trampa, pero dice la palabra de Dios que buscaban ocasión para acusar a Daniel, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Ves? Así trabaja un siervo del Señor. Sería precioso, ¿no?, que todos los países tuviesen un presidente evangélico, un primer ministro evangélico. Amén. Sería espectacular. Y así debemos trabajar todos, no solamente aquellos que están en lugares altos en la sociedad, sino también los hermanos comunes y corrientes de la iglesia. Debemos seguir aquí este ejemplo de Daniel. Y bueno, he citado estos 2 ejemplos aposta, porque como regla general la gente dice hoy día, no, un cristiano no puede ser político, no puede aceptar un puesto de autoridad civil, porque bueno, en las altas esferas hay mucha corrupción, mucho pecado, mucha idolatría, pero los ejemplos que yo he puesto no son de reyes de Israel, no son de reyes de Judá, que esto sería otro argumento, ¿no?, a favor de las autoridades civiles, porque Dios fue quien iba levantando a los reyes en Israel y Judá. Dios es quien pone reyes, Dios es quien quita reyes. Yo he citado a las vidas de 2 varones que estaban en imperios paganos, ¿verdad? El imperio egipcio, con toda la idolatría, todo el pecado, etc. Ahí estaba José brillando, resplandeciendo para la gloria de Dios. ¿Y qué os diré sobre Babilonia y Persia? Ahí estaba Daniel, sirviendo al Señor. Por tanto, sí, la sociedad está fatal y los líderes también, muchos de ellos andan en corrupción, en engaño, en mentiras. Es así. Pero, aún así, uno puede servir al Señor con fidelidad en aquellos ámbitos. Así que no podemos condenar a ningún cristiano que esté así, llevando a cabo su vocación, fidelidad al Señor, sirviendo en el ámbito de autoridad civil. ¿Okay? No es ningún pecado, no hay que sentirse mal por eso. Hay una falsa culpabilidad realmente propagada por gente no docta en la palabra, y por un falso celo condenan a hermanos innecesariamente. Hay que amar a los hermanos, ¿verdad? Sí, hay que amar al pecado por su nombre, pero no debemos condenar a la gente innecesariamente. Ok, segundo punto hoy de la clase, hemos visto la primera lectura sobre la licitud de aceptar puestos de autoridad. Ahora, número 2, el tema de la guerra justa. La guerra justa. Y seguimos con la lectura de hoy, que dice entonces: con este fin, ahora bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer la guerra lícitamente en ocasiones justas y necesarias. Es que estamos aquí presuponiendo lo que antes leímos, ¿no? Que hay cristianos que están ocupando puestos de autoridad civil, y aquellos cristianos sí pueden, en momentos muy concretos, sí pueden hacer la guerra contra otras naciones. Los poderes públicos deben hacer todo lo posible para evitar las guerras. No obstante, según la palabra de Dios, existe algo llamado legítima defensa. Os pondré un ejemplo. Aquí estamos en la ley de Moisés, y la ley de Moisés permitió que los ciudadanos defendiesen sus hogares. Éxodo capítulo 22, versículo 2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa,
y fuere herido y muriere, claro, porque el dueño de la casa no se entera de que alguien está intentando entrar en su casa, tal vez con el fin de robar, tal vez con el fin de matar a sus hijos, su esposa, violarla, pues el que lo hirió no será culpado de su muerte. Dios es el Dios de la propiedad privada. Dios está en contra de los ladrones. Y Dios espera que el varón, el marido, dé cara, ¿no? Que defienda a su familia. Que salga a defender a mami y a los niños que están ahí en la cama dormidos por la noche. Es que si tú estás en tu casa, un ladrón está entrando y tú usas la legítima defensa con el fin de que tu propiedad no sea saqueada, ni tus seres queridos sean matados, violados, pues la ley, si tú llegabas a matar a ese ladrón, la ley te defendía. No podían hacerte nada, ¿verdad? Porque estabas defendiendo tu casa. Dios apoya la legítima defensa y a nivel nacional, cuando este principio se expande, también a nivel nacional es perfectamente lícito que los líderes de una nación defiendan a su pueblo. Es correcto que una nación se defienda en este sentido. Mirad, en los días del Nuevo Testamento, unos soldados se acercaron a Juan el Bautista y le preguntaron a Juan, que le estaban predicando acerca del arrepentimiento, la fe en el Mesías, y ellos, a lo mejor con esa mentalidad de hoy, ¿verdad? Esa mentalidad espiritualoide que dice que no, un cristiano no puede ser soldado. Ellos le preguntan a Juan, oye, ¿qué haremos, Juan? ¿Qué haremos? Y Juan no les dice, abandonad vuestros puestos porque sois soldados y no es lícito hacer la guerra, etc. No, Juan les dice en Lucas 3:14, está escrito, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ahí están los 3 mandamientos de Juan. 1, no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Juan no reprende a los soldados por ser soldados. Pues no es ningún pecado estar en las fuerzas militares. Uno puede, de forma lícita, defender a su país. Tenemos aquí un par de comentarios. El primero, es de William Hendrickson. El segundo es de J. Ceril. Y bueno, ambas citas son bien parecidas, ¿no? Primera cita de Hendrickson. Lo que dice Juan es que los que tienen estas profesiones deben usarlas para bien y no para mal. Es que sí, puede ser un soldado, pero sea un soldado para la gloria de Dios. Número 2, J. Ceril. Debemos tener en cuenta que Juan el Bautista no dice ni una palabra que muestre que el trabajo de soldado vaya en contra de la ley a los ojos de Dios. Que uno puede ser soldado para la gloria del Señor. Uno puede ser alcalde, presidente, primer ministro. Sí. Uno puede ser soldado. Sí, puede ser soldado para glorificar al Todopoderoso. Bien, el tema de la guerra justa. Aquí nosotros, como protestantes magisteriales, no somos de la reforma radical, ¿no? Que se opone al Estado, al gobierno y todo lo demás, como los Amish, los menonitas. La reforma magisterial cree que hay tal cosa como la guerra justa. Y aquí estamos de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. También un país sí puede hacer la guerra siempre y cuando sea un acto de legítima defensa. Y de hecho tengo aquí unos 4 factores que hay que tomar en consideración antes de emprender la guerra. Y estos 4 factores están, de hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Pero aquí el protestantismo, de nuevo, protestantismo magisterial, estará de acuerdo. Factores 1 al 4, algunos factores en cuanto a la cuestión de la guerra justa. Número 1, antes de hacer la guerra, las autoridades no deben asegurarse de que el daño causado por el agresor sea duradero, grave y cierto. 2, que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces.
3, que se reúnan las condiciones serias de éxito. Y número 4, que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. ¿Okay? Es que son factores que hay que tomar en consideración a nivel sociopolítico antes de ir a la guerra. La guerra es la última opción, siempre el último paso. Ahora, el argumento que se da, y este argumento, ¿no? Lo oímos frecuentemente en círculos evangélicos, el argumento que se da es que no podemos ir a la guerra porque la Escritura dice no matarás. Pero debemos recordar que cuando Dios dice no matarás, en Éxodo 20, versículo 13, está dirigiéndose ya al ciudadano, al israelita de a pie, ¿verdad? Tú no debes vengarte, tú no debes desempeñar el papel del legislador de la nación. ¿Qué va? Tú eres un individuo y bueno, oras a Dios para que haga justicia y tú te sometes a las autoridades que hay. Pero cuando estamos hablando de una guerra, tú ya estás yendo en el nombre de la nación. Una nación que está en un momento de legítima defensa, ¿cierto? Y bueno, los factores que antes hemos nombrado están cumplidos. Pues uno puede ir con tranquilidad en la conciencia al campo de batalla. Porque la Escritura también dice en Romanos 13:4 que el Estado no lleva la espada en vano. Es que no tendemos a pensar en esas implicaciones de la fe cristiana, pero Dios también, en este ámbito sociopolítico, Dios también se glorifica. Más allá de la esfera de la iglesia, Dios es glorificado por sus hijos también. Es que es lícito que el Estado, en momentos concretos, en momentos necesarios, es lícito que el Estado emplee la fuerza física y pues de hecho, incluso no pensando en esas calles, ¿verdad? Si hay un hombre que está violando a una dama, ¿no? Intentando violar a una dama un sábado por la noche en la ciudad de Almería y un agente de policía pasa por ahí, pues esperas que la gente salte a la defensa de la dama, ¿no? Apoderándose del hombre. Y así vemos, ¿no? Que hay este uso legítimo de la autoridad. No es con el deseo de destruir al otro, sino con el deseo de defender los intereses de la justicia y la paz. Así que, en suma, ¿puede un cristiano servir como soldado? Por supuesto que sí. ¿Puede un gobernador cristiano tomar la decisión de hacer la guerra? Si es una guerra justa, por supuesto que sí. ¿Puede un cristiano ir a la guerra como soldado? Sí, puede ir a la guerra, sin problema, siempre y cuando estemos hablando de una guerra justa. Amén. De nuevo, amados, todos los oficios son dignos delante del Señor. Y ese soldado que va a la guerra en el temor del Señor, viviendo para su Salvador Jesucristo, este hombre está glorificando al Señor. Esta dama está glorificando al Señor. El alcalde que va a su trabajo honrando los principios de la palabra de Dios, este hombre está glorificando a Dios. Esta mujer está alabando el nombre del Señor. Es que debemos dejar de pensar en el oficio pastoral como el único oficio santo. Esta mentalidad es muy católica romana, ¿no? Todos los oficios son sagrados. Sacerdote, el ámbito de los pastores, porque todos somos sacerdotes, ¿okay? Los pastores, pero también los soldados, también los alcaldes, los presidentes, los primeros ministros, etc. El pueblo cristiano es un pueblo sacerdotal y si realizamos nuestro trabajo en el temor de Dios para la gloria de Dios, Él recibe gloria y bendición. Así que gracias a Dios por las autoridades que hay y gracias a Dios también por los cristianos que hay en puestos de autoridad. Y por supuesto, debemos orar para que las autoridades permitan que vivamos quieta y reposadamente. Y por supuesto, los cristianos en autoridad deben esforzarse para que este deseo sea hecho una realidad. Es que hasta aquí la grabación de hoy. Una vez más, feliz día de la Reforma. Gracias por haberos conectado. Y un abrazo en el amor de Cristo desde Almería. Bendiciones. Hasta luego. Salud y gloria.